Continuamos en Perú Reporte y esta mañana está con nosotros el exministro de Energía y Minas y exdecano del Colegio de Ingenieros del Perú, el ingeniero Carlos Herrera Escalzi. Ingeniero, bienvenido a Perú Reporte, muy buenos días. Muy buenos días, Rolando, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. Yo en esta primera parte quisiera conversar un poco acerca de esos 135 días que tuvo el gabinete de Salomón Lerner. Algunos dicen, por ejemplo, que por aquel entonces, no ha pasado mucho tiempo, pero que hace 5 años, era un momento crucial para el país y que Ollanta Humala tuvo la gran oportunidad de que el tema económico pueda revertirse y que estemos mucho mejor de lo que hoy nos encontramos. A esto se suma que fue un gabinete que muchos analistas políticos catalogan un gabinete de primera, como no repitió otro gabinete Ollanta Humala posteriormente, porque aparentemente en el 2012 ya las reglas de juego empezaron a cambiar. Quisiera saber su opinión con respecto a este gabinete, al trabajo y al poco tiempo que se le dio para trabajar. Sí, yo creo que fue un gabinete de transición prácticamente, porque no hay que olvidarse que antes de que el expresidente Humala asumiera el poder, había temores enormes, especialmente entre la gente que invertía en el país, de que el país pudiera tener un esquema de desarrollo muy distinto al que tuvo realmente. Se pensaba lo peor y que podía existir una catástrofe. Entonces, la tarea del primer gabinete era tranquilizar, dejar la idea de que el país continuaba avanzando, que se iban a hacer algunas reformas importantes, reclamadas, creo yo que eran necesarias, pero que había que mantener los principios económicos del modelo. Usted venía o estaba en plena gestión como decano del Colegio de Ingenieros, ¿verdad? Cuando estaba entrando a segunda vuelta Ollanta Humala. Sí, yo era decano del colegio en esos momentos. ¿Es en el Colegio de Ingenieros donde usted conoce a Ollanta Humala? Sí, él me pidió un par de reuniones y me pidió primero que le explicara el tema del gas natural, lo que significaba el gas natural, y luego en general que le explicara el tema energético. Hay personas con las cuales se tiene empatía muy rápidamente, y ese fue el caso de la reunión. ¿Hubo una empatía rápida? Hubo una empatía rápida, sí. ¿Por qué? ¿Veía en él usted una persona confiable, una persona sincera? Yo vi una persona muy sencilla, una persona muy abierta, una persona deseosa de entender y de conocer las cosas bien, y en el tiempo que hemos tratado con él, inclusive hasta el tiempo de ese primer gabinete, esa es la imagen que me queda de él, ¿no? ¿Lo veía ya preparado para ser presidente? Veía que se preparaba para hacerlo, que se esforzaba en aprender, en entender las cosas, y tenía la voluntad de hacer las cosas lo mejor posible. Esta pregunta que le voy a hacer la deben haber hecho a muchos políticos, todos los periodistas en este país. ¿En esa reunión estuvo Nadine? No, yo a Nadine le he conocido casi a fines de la campaña de la segunda vuelta, cuando hubieron los debates presidenciales, y ella fue la que se acercó a su esposo en los intermedios, en plenos debates presidenciales, y un par de veces que la vi en las oficinas que nos había dado Salomón Lerner como oficinas de reunión para coordinar los planes de gobierno a futuro, pero en absoluto en los temas
que tenían que ver con el gobierno mismo, y estaba pues apoyando a su esposo en todos los otros temas de la campaña. ¿A Salomón Lerner lo conocía usted de antes? Lo conocía de antes, pero lo traté con bastante frecuencia en la segunda vuelta y ya en el ejercicio del poder. ¿Castilla? Lo conocí cuando hubo la presentación de lo que sería el primer gabinete, unos días antes de que el gabinete juramentase. Yo tenía un antiguo compromiso, parte de mi familia vive en Estados Unidos, de ir a pasar el tiempo con ellos. Es un compromiso que había contraído, tenía los pasajes antes de la segunda vuelta y antes de saber que iba a apoyar al expresidente Humala en esta segunda vuelta. Entonces, cuando terminó la segunda vuelta, yo me fui a Estados Unidos, lo había dicho con anterioridad. Pero como se había ganado y me dijeron que me necesitaban, tuve que regresar, pero me perdí unas semanas importantes, las semanas que cualquier político nunca desearía. Claro, porque estaba en pugna pues la posibilidad de ser ministro, ¿no? Sí, yo en realidad no tenía apetitos por el tema. Habían sus pros y sus contras y dejé lo que tenga que hacer. Nunca pedí nada. Pero tenía claro que era casi el voceado favorito para ese sector. Había conversado con gente del Partido Nacionalista antes incluso de la primera vuelta, cuando ellos me ofrecieron alguna posición que yo no pude aceptar. Y una de las preguntas que recuerdo que me hicieron fue si en caso ganaban aceptaría ir al Ministerio de Energía y Minas. Entonces sabía que existía esa posibilidad. Yo en realidad actué siempre como que esa posibilidad no fuera a darse hasta que no estuviera ¿Y en ese gabinete definida. Usted fue el único que ya tenía experiencia como ministro? Sí, creo que era el único que tenía experiencia como ministro. ¿Cómo vio el grupo? ¿Cómo vio el trabajo, el engranaje que puede? Porque es muy importante la química a nivel político entre los ministros. Sí, o sea, lo primero que yo vi cuando hubo la presentación del gabinete, vi que había un grupo de gente que era la que había estado en la segunda vuelta, en la época de la campaña, que venía, digamos, del partido que había apoyado en la segunda vuelta, y vi un grupo de gente que que evidentemente no había estado en la segunda vuelta, que venía de algún otro lugar. En algunos de ellos intuía que ni siquiera habían votado en la segunda vuelta por Ollantumala, ¿no? Como Castilla, por ejemplo. O sea, hay varios que podían haber tenido esas características, ¿no? Ya, pero digamos que cuando usted regresa de Estados Unidos no encuentra los mismos cuadros políticos que aparentemente iban a formar el gabinete. Así es, sobre todo en el sector más importante, que era el tema de economía. En economía había una posición realmente muy dura que para mucho de la población del Perú le generaba temor. Entonces, esa posición fue la que se cambia en el paso de la primera a la segunda vuelta por una posición mucho más moderada, que fue la que planteaba la hoja de ruta. Yo incluso no veía bien todo lo que había como posición en la primera. Ahora, cuando usted encuentra este nuevo escenario, ¿a alguien le preguntó y le dieron alguna explicación de por qué eran otros nombres? Que entiendo un poco lo que más sonaba era que Curvo Bruneo estaba voceado como ministro de Energía de Economía, por ejemplo, ¿no? Sí, y que era justamente la pauta más importante de todo lo que había que ver. ¿Alguien le dio alguna explicación de esto? No la pedí. No la pedí. Lo que recuerdo es un tema que fue una broma que me llamó Salomón Lerner para decirme que yo iba a Economía y Finanzas, ¿no? Y después hubo una sonrisa, era solamente una broma, pero a mí me llegó a preocupar porque sentí que de repente todo no estaba tan estable y sabía que era una etapa difícil. Y que se tenía que tener una estabilidad. Se necesitaba una estabilidad, se necesitaba un equipo, se necesitaba hacer las cosas bien, se necesitaba darle tranquilidad al Perú de que no se iba a destruir lo avanzado. ¿En esos 135 días se le dio esa estabilidad? Yo creo que esos 135 días, los primeros por lo menos,
fueron una prórroga de lo que fue la segunda vuelta. Es como que las elecciones no hubieran terminado y todavía se siguiese en campaña. Pasó ahora también, ¿no? Pasó ahora, pasa siempre. Ahora, hubo algo bien importante en esos 135 días. Dentro de los primeros 100 días se zanjó el tema más difícil de todos. Era el tema de la ¿Sobreganancia minera? minería. Sí, era el tema de las sobreganancias mineras, que se llamó de las sobreganancias mineras, en las cuales la gente del sector minero realmente se comportó muy bien y se logró salvar un escollo dificilísimo, porque de no haberse salvado ese escollo, creo que el destino habría sido totalmente diferente. Si hubiera producido una ruptura con el sector minero, las empresas habrían dicho, yo tengo mis contratos de estabilidad y me planto en lo que he dicho. La actitud del gobierno podría haber sido muchísimo más dura. Y fue una tensa y prolongada negociación, ¿no? Sí, fue bien difícil, fue bien tensa, pero yo creo que hubo buena voluntad en ambos lados, ¿no? Entonces, para mí lo más importante cuando acepté el cargo de ministro de Energía y Minas, es que yo quería salvar ese escollo, porque temía que si ese escollo no se salvase, entonces el destino del Perú era otro. Y que ante una lectura macro de lo que fueron los 5 años de gobierno de Ollanta Humala, ese creo yo que en prospectiva debió ser uno de los más importantes logros, ¿no? Sí, pero curiosamente, después de haber logrado ese acuerdo, las cosas en el sector minero se deberían haber allanado y debería haber sido un sector mucho más proclive hacia las inversiones. Curiosamente, después de ese acuerdo hubo una reacción en mi opinión, fueron acciones que ya estaban coordinadas, alguien manejaba todo eso, iba haciendo estallar los conflictos en distintos puntos como si estuviera programado y listo para efectuarse. Y creo que era un mensaje que un movimiento le estaba dando al gobierno, en el sentido de decirle que no se desvíe de la ruta que ellos esperaban tuviese. Hay un cuadro, una imagen que tengo en la retina de la memoria, que la vi como periodista in situ, que es usted y el ministro Cayó llegando a Andahuaylas, el pueblo tomado, y los pobladores golpeando las lunas de los carros de los ministros en ambos lados. Y como si esto fuera poco, este conflicto, que horas después tuvo situaciones más tensas todavía. Recuerdo que terminando esto, lo escucho decir usted, ahora viene Conga, porque no acababa uno y al día siguiente se tenía que estar en Huaraz y después en Cajamarca. Vamos a una pausa comercial. Y en esos momentos Salomón Lerner estaba lidiando con el tema de Moquegua, de la Sauder. Y se esperaba algo más en Huaraz. Yo quisiera que me permita ir a una pausa comercial y regresamos para ver el tema de los conflictos sociales. Vamos a una pausa en Perú Reporte, retornamos, estamos conversando con el exministro de Energía y Minas del gobierno de Ollanta Humala y también del gobierno de Valentín Paniagua, el ingeniero Carlos Herrera Descalce. Ya volvemos. Nicolás, ¿puedo empezar? Sí, pero levanta un poco más la voz, ¿eh? Querido, yo sé perfectamente en qué tono debe ir mi voz. Es igualita a su padre. Por cierto, ¿no te tocaba irte a vivir con él? Sí, mami, es un mes cada uno. No me recuerdes ese día. Hay eventos en mi vida que preferiría que jamás hubiesen sucedido. Ay, pero todo cambia, Karen. Y hoy soy un hombre nuevo. ¿Quién es Paola? Es la novia de mi papá. ¿Te dijo Diego que nos vamos a casar? Para eso has venido, ¿no? Si me dieran a escoger, no me iría de viaje, pero tampoco me quedaría. Me gustaría irme a un lugar donde no pueda verlos, a ninguno de los dos. Dayana. Deseo que seas muy feliz al lado de ella y que te alcance la plata. Los chicos de hoy en día consumen droga y de repente la hija de Karen... Ya en algún momento lo debe haber hecho.
seas feliz, que llegues muy lejos. Trata de ser feliz cada día, hija. Continuamos conversando con el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi. Ingeniero, definitivamente lo de Andahuaylas fue uno de los conflictos más duros que le tocó lidiar al presidente, al gobierno de Ollanta Humala y a sus ministros. Lo primero que yo me pregunté cuando vi un panorama tan pero tan hostil es, no había un grupo de avanzada. Ustedes habían llegado un poco a su suerte. Sí. Yo tenía la idea de que los temas no estaban bajo control y así lo había dicho un día anterior. Entonces me habían dicho no, que todo estaba bajo control. Tenía la potestad de ser yo quien fuese o que fuese otra persona. En esos momentos había una reunión muy importante que requería la presencia del ministro de Energía y Minas en el Congreso brasileño. El Congreso brasileño había invitado a los ministros de Energía y Minas de Perú y de Chile. Bien. Entonces, para nosotros era importantísimo estar en el Congreso brasileño. Pero yo sabía que si yo iba a Brasil y pasaba algo en Andahuaylas, pues la situación para el gobierno iba a ser muy mala porque el entendimiento es muy pobre, especialmente cuando le digo que todavía se vivían circunstancias como si fuera el desenlace de la segunda vuelta y no que era ya el inicio de un nuevo gobierno. Y Ollanta Humala estaba en Hawái. Sí, él estaba en una reunión de APEC justamente, me parece. La portada iba a ser terrible, ¿no? Sí. Conflicto en Andahuaylas, el ministro está en Brasil, el presidente está en Hawái y acá la situación está complicada. Sí, entonces yo tenía que estar en Andahuaylas, sí. Lástima porque lo de Brasil era muy importante. Entonces, estando en Andahuaylas, me di cuenta que las cosas no estaban tan bajo control. Quien sí había hecho un excelente trabajo era la policía. Incluso la policía es la que percibe que venía un grupo cuya misión era tomarnos como rehenes a los porque la jornada fue maratónica. Ustedes llegan a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde Seguridad del Estado llega, y lo digo porque yo estaba como periodista ahí, in situ, y puedo dar fe, esto es más, lo tengo incluido en uno de mis libros, y Seguridad del Estado dice que los ministros tenían simplemente 10 o 15 minutos para llegar al aeropuerto porque si no, no hubieran podido regresar a Lima. Y Andahuaylas tenía todas las características para ser tomado por el pueblo secuestrando a los ministros. En ese momento es donde usted sale con el ministro Cayó. Sí, yo por casualidad en esos momentos había subido a la camioneta que me habían asignado un poco para evitar dar respuestas a la prensa que me estaba haciendo preguntas respecto a los acuerdos. Ya los acuerdos se habían cerrado, lo que faltaba era firmarlos, pero no quería decir nada hasta que no estuvieron firmados, entonces después de eso salir. Entonces justo en esos momentos es cuando la policía dice que hay que salir y bueno, pues hemos tenido que retroceder en el vehículo, cruzamos una andanada de piedras y me acuerdo la gente de seguridad me dijo que una de esas ondas es capaz de quebrar una columna vertebral o destrozar una cabeza, ¿no? Y lo peor de todo es que estaban solamente los dos carros. Claro, hay que ver un poco, en este gobierno yo escuché a Mercedes Arauz decir que no va a haber ningún ministro de conflictos sociales hace un mes y medio. Escuché al ministro de Energía y Minas que estaba por viajar y en un enlace telefónico con radioprogramas no había despegado el avión, no había salido de Lima y decía no porque sabemos que no se va a solucionar el problema. ¿Qué hacía el aeropuerto? Un papelón. Entonces veo que la presencia del Estado ahí al menos trataba de solucionar los problemas. En Catac y en Conococha también fue una situación difícil, porque en Conococha ustedes estaban aproximadamente, eran casi las 6 de la tarde, estaban frente a la laguna de Conococha. Casi a 4.000 metros de altura, con un frío tremendo. Y con todo el pueblo rodeado. Claro, y con un detalle adicional, no había mucha gente bebiendo alcohol en esos momentos. Y en el medio de aproximadamente unos 500 o un poco más de gente estaban solamente dos ministros con muy poca seguridad. Sí, que no hubiera podido de ninguna manera contener una masa que se lanzase en una situación así, ¿no? Y yo voy a esto, ingeniero, porque fueron una serie de conflictos sociales
y que determinaron en diciembre del mismo año por la salida de una cantidad de ministros que ni siquiera es la misma cantidad que salieron los ministros por el escándalo de Petroaudios, que sí fue un escándalo de corrupción. Acá, ¿cuál fue la explicación, si es que la hubo en algún momento, de la salida de 9 ministros en diciembre del 2011? ¿Qué explicación les dieron? Yo no conocí de ninguna explicación, solamente la conversación con el presidente. El presidente me dijo que estaba contento con mi trabajo y me pedía que no me alejase. Eso fue todo. Yo le agradecí al presidente, pero ya pasada la etapa ministerial preferí dedicarme a mis tareas habituales, volver a retomar mi vida y olvidarme por completo del tema de gobierno. Recuerdo que usted estaba en Piura, rumbo a viajar a la selva, cuando ese mismo día renuncia Salomón Lerner. Sí. ¿Quién lo llama a usted para decirle la situación crítica que atravesaba o que de repente estaba a horas de dejar de ser ministro? O sea, yo he sabido la situación, no en Piura, sino en Piura me pidieron que regresase para un Consejo de Ministros. Entonces en Lima, en el Consejo de Ministros, es cuando Salomón Lerner nos dice que va a renunciar. Entonces, dadas las circunstancias, para mí era preferible ya no continuar. Ahora, entra Jorge Merino Tafur. Sí. ¿Él tenía alguna cercanía con el gobierno hasta entonces? ¿Había estado cercano al ministerio? ¿Lo conocía usted, digamos? Entiendo que por temas del sector se conocían, pero digamos que en esos meses se sabía que él era una de las personas que podría reemplazarlo, ¿acaso? Yo nunca lo había visto. No en el tiempo que estuve, que fue desde inicios de la segunda vuelta hasta terminar el primer gabinete, nunca lo había visto en nada en lo relacionado al tema de gobierno. Sí lo conocía de varios años atrás, desde la primera vez que yo estuve en el ministerio, ¿no? Ingeniero, estamos en una situación política bastante movida. Y la gran pregunta es, un poco en perspectiva para los próximos días, ¿cree usted que Nadine Heredia va a volver al Perú? No creo que vuelva. Es como si todos se hubieran puesto de acuerdo para que no vuelva y para darle las razones para las que no vuelva. O sea, yo veo un proceso que no se desenvuelve dentro de la normalidad que debería tener. No sé si comparte usted la percepción que tengo, pero es tan avasallante lo que le pasa a Nadine y a Humala que como que le están haciendo un favor. Sí, los van a victimizar y van a renacer. Yo lo veo a Nadine llegando de acá a 5 años. Yo recuerdo después del catastrófico gobierno de Alan García, Alan García como memorista que es, recitando La vida y sueño a la letra, y la gente dice que fue el mejor discurso de la historia política del Perú, y era simplemente el recitar nada más y volver, pero sin embargo, recuerda usted que el regreso fue apoteósico de Alan García, ¿no? Después que la gente le ponía la cruz y le decía va de retro, sin llegar a esos niveles, ¿esto también se puede revertir en los próximos años con Humala y con Nadine? O sea, creo que va a ser muy importante para la memoria colectiva las imágenes que queden en estos momentos. O sea, las imágenes que me quedan a mí en estos momentos son de un expresidente que cuando ha sido llamado ha acudido, que no lo han tratado bien, que lo han maltratado, que ha mantenido ecuanimidad. Lo que lo escuché anoche es llamar a una cosa que me parece totalmente racional. Dejen el tema en manos del Poder Judicial y que no debería haber injerencia ni del Ejecutivo ni del Legislativo, que se está dando en estos momentos, que salen los medios de prensa. Entonces, si fuera yo un observador externo y trato de ver las cosas así, poniéndome fuera del Perú, ¿cómo observaría? Yo observaría como un proceso netamente político, donde a una persona le están quitando todas las garantías, tiene el amparo de la FAO que le ha dado un cargo internacional. Lo entendible para ella es, dada la situación que se presenta y cómo se presenta, es no retornar porque no tiene garantías. Ya pasaron 3 meses del gobierno de PPK, de que empezó el gobierno. ¿Se le está escapando de las manos demasiadas cosas? Creo que es un equipo de gobierno que no estuvo preparado para gobierno y no sé si midieron el tamaño de la tarea. Creo que no midieron el tamaño de la tarea. Ahora, gobernar al Perú no es fácil.
han tenido muchos problemas internos, no ha llegado como un grupo homogéneo que se mantenga sólido. Se han notado muchas fisuras, muchas fracturas en el propio grupo, y ha habido un caso que hace mucho daño, el caso de corrupción. De Carlos Moreno. Sí. Hay dos frases que yo escucho que no las escuché cuando entró ni Toledo, ni Alan García, ni el mismo Ollantumala, y que sorprendentemente las escucho en los primeros meses, en las primeras semanas del gobierno de PPK. Uno, me sorprende que en las redes sociales haya gente diciendo con Ollantumala estábamos mejor. Me sorprende porque considero que no es cierto y que están siendo un poco injustos y no dándole tiempo para trabajar. Y lo segundo, que también me parece sorprendente, es los niveles de bajar en la popularidad tan rápido. Hay que recordar que PPK hasta hace 2 semanas está en 51%. Y Alan García en ese momento, en su segundo gobierno, estaba en 57%. Y Ollantumala estaba en 55%. Está bajando demasiado, está perdiendo demasiada popularidad. No de repente por torpeza, sino tal vez por hablar demasiado y estar haciendo muy poco. Estar haciendo muy poco no creo. Creo que hay un esfuerzo por hacer bien las cosas, pero que creo que muchas cosas se han juzgado de una manera muy superficial. O sea, yo no siento un análisis profundo de los temas, siento un análisis muy superficial del tema, y entonces al haber entendido mal la primera parte hay necesidad de hacer cambios, y eso va generalmente debilitando. Ha tenido la ventaja de, primero, la visita a China, que fue importante, y segundo, la reunión de APEC en Lima, que también es importante, pero creo que dentro de los acontecimientos que se vienen, lo que sigue no tiene hitos tan importantes, y más bien se va a poder sentir el desgaste de lo que haya en lo interno. Hay muchos problemas que son estructurales, que racionalmente uno no le puede exigir a un gobierno que los cambie en cortos plazos, como es el cambio de seguridad ciudadana. O sea, la inseguridad se sigue experimentando. Mucha gente, y creo que no es razonable esperarlo, pero lo esperaba que un cambio de gobierno significaba un cambio drástico en condiciones de seguridad, lo cual es muy difícil de obtener. Entonces, bueno, allí va produciéndose un desgaste. Hay mejor enfoque en los términos económicos, sí, hay mayor esperanza en inversiones, indudablemente. Yo quería preguntarle al final qué pasó con Becerril, como una pregunta sobre la mesa, porque sé perfectamente qué pasó, lo vi y todo, pero más que preguntarle, quiero aunarme a una frase que le escuché decir frente a Esther Saavedra y que creo que comparte muchísima gente. Qué lástima el Congreso, ¿no? Claro, o sea, la frase no la llegué a concluir, porque la frase era: qué lástima que en el Congreso una congresista me esté coactando para que yo mienta o para que levante un falso testimonio o calumnia a una persona. O sea, yo no podía decir cosas de Nadine Heredia que en el tiempo que yo he estado no se han dado y no han sido ciertas. Si esas han existido en otros gabinetes, en gabinetes posteriores. No existió en el primer gabinete. Entonces, si el propósito de ellos era obtener un testimonio que la perjudicase, escogieron mal, escogieron un episodio donde no le podían encontrar fallas o motivos por lo que ocurriese, y quererse ir contra el testigo porque el testigo no tiene pruebas que aportar es absurdo, ¿no? Entonces, pero que eso me sucediese en el Congreso me hacía sentir mal. O sea, si en una calle peligroso alguien me pone un revólver en la cabeza y me pide algo, lo entiendo, pero no puedo esperar que eso me pase en el Congreso de la República. Sí, el tema de qué lástima por el Congreso, lo digo a título personal. Usted postuló al Congreso. Hoy hay cuadros políticos que se están extrañando de diversos frentes. Rosa Mavila, Mesías Guevara, Carlos Herrera Descalzi. Hay congresistas impresentables que verdaderamente, más que vergonzosos, son casi vomitivos por su nivel. Ese día, frente a usted, había una actitud sumamente impertinente, pese a ser congresista, de Esther Saavedra. ¿Usted qué siente como ex ministro 2 veces en este país, como ex decano, como una autoridad en el sector, ver congresistas así en el Parlamento? Yo sentí una lástima que una persona así estuviera en condición de congresistas. Yo la verdad no la recordaba. Después ya averiguando sobre ella supe que había estado en el
grupo nacionalista, había estado en el ala radical del grupo nacionalista inicial y que incluso sus orígenes estaban en el lado de Antauro, ¿no? Pero ese día se sentía una persona que tenía poder y decía y quería hacer uso de ese poder por el hecho de que la han empoderado. Y que pase a condición de investigado. Y creo que no se dan cuenta que no las han empoderado para eso y que los congresistas tienen la obligación de respetar a los ciudadanos. Bien, ingeniero Herrera Descalzi, como siempre, un tremendo gusto conversar con usted y que esperemos pues que el país necesita de cuadros políticos como usted y no solamente el país, creo yo que en toda situación de la región los profesionales y los técnicos notables necesitan encontrarle un rumbo a los países que juntos tienen que buscar un horizonte diferente. Muchas gracias por estar en Perú Reporte esta mañana. Muchas gracias, Rolando. Un gusto como siempre. Como siempre. Vamos a terminar, ponemos punto final a Perú Reporte, retornamos mañana con más temas de interés. Permiso.